Bien, ahora que se está realizando ya la transmisión en Facebook, les vamos a pedir a todos que silencien sus micrófonos, por favor, para comenzar a dar inicio a esta ceremonia de cierre, ¿cierto?, del trabajo de las redes de conocimiento sectoriales Futuro Técnico, este trabajo que ha sido de alguna manera silencioso, ¿cierto?, durante el año, pero que ha sido tremendamente fructífero para los equipos docentes, para los equipos directivos que han participado de estas redes de conocimiento futuro técnico, ¿cierto?, en diferentes sectores. Recordar que esta ya es la última sesión, es una ceremonia de cierre en el que pretendemos de alguna manera dar esta finalización de año, ¿cierto?, al trabajo que se ha realizado en las redes de conocimiento, que ha sido tremendamente nutritivo para todos los docentes y que ha repercutido también en los estudiantes, entendemos por ahí, así que vamos a tener más adelante algún testimonio respecto de eso. Así que muy bienvenidos a todos los docentes que se nos están sumando en este espacio, en Zoom Reuniones, y también saludamos, por supuesto, a quienes están sumando en nuestro espacio de Facebook Live. Estamos transmitiendo esta ceremonia a través del fanpage de Futuro Técnico Araucanía, así que muy bienvenidos a todos a quienes se están sumando en ambos espacios. Y para comenzar esta ceremonia, ¿cierto?, quiero dejar con ustedes al jefe de proyecto de la Red Futuro Técnico de la Araucanía, Pablo Fuentes Iturra, para que nos dé un saludo inicial y para que nos cuente un poco acerca de la relevancia de esta iniciativa, de las redes de conocimiento, del trabajo que se ha realizado en los equipos docentes de toda la región de la Araucanía, y para que le dé un poquito de realce, ¿cierto?, a esta ceremonia de cierre. Pablo, bienvenido. Hola Daniela, muchas gracias, buenas tardes a todos, a los profesores que tenemos hoy día presentes de las distintas redes de conocimiento sectorial Futuro Técnico, también al equipo que ha estado facilitando este trabajo. Este ha sido un año difícil, hemos tenido que reaccionar, nos imaginábamos que iba a ser distinto, pero creo y creemos como equipo que las redes de conocimiento vinieron a generar un espacio y una instancia de trabajo conjunto que no existía o que había tenido algunas experiencias previas incipientes en la región, y convencidos de lo oportuno que resultaba en este año de pandemia y de lo valioso que podía resultar a la larga el trabajo entre profesores de especialidad y vinculados también a especialidades afines por sector productivo en TP. Impulsamos esto también recogiendo experiencias de otros países, y creo que en el camino hemos venido confirmando esa imagen que teníamos respecto a cómo esto podía generar un espacio de aprendizaje, de crecimiento, de intercambio, de desarrollo profesional para los profesores de los distintos liceos TP de la Araucanía que han estado convocados a las redes durante este año. Decir ahí también que tuvimos que tomar una decisión al principio porque, bueno, como en todos, los recursos son escasos y no podíamos armar redes que cubrieran todo el espectro de especialidades que hay en los liceos de nuestra región. Así que elegimos trabajar en los sectores donde mayor coherencia existe entre la oferta formativa y la matriz productiva de nuestro territorio. Entonces, decir que ha sido un trabajo muy gratificante para nosotros como equipo, de mucho trabajo también en términos de lo que implicó este año 2020 en lo que respecta a hacer frente, ¿sí?, a la pandemia, al trabajo a distancia, y nosotros en ese proceso como apoyo, el asumir, procesar, analizar, reflexionar y usar la priorización curricular que puso a disposición la UCE durante este 2020 también, han sido tremendos desafíos. Y siento que juntos los hemos enfrentado de buena manera, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil que ha sido este año, este espacio ha contribuido a mejorar las opciones de los profesores desde el punto de vista individual,
de responder a las tareas que supuso este año especial, ¿no? Así que yo no me voy a adentrar en los temas de la red ni en la reflexión final respecto al trabajo, eso lo va a hacer Pablo Álvarez. Solo decir que siento que hemos avanzado. El año pasado tuvimos trabajo con la red de agro y con la red de administración. Nos encontramos, nos visitamos. Este año no tuvimos esa oportunidad y espero, mis expectativas y mis deseos para el 2021 es que tengamos lo antes posible la oportunidad de volver a encontrarnos y de estar en terreno. Creo que eso es clave para seguir mejorando y pienso que el 2020 ha sido un año de avance. Un año de avance en la reflexión pedagógica, en lo que quisimos que fueran las redes de conocimiento, en la articulación de actores, en la generación de instancias de aprendizaje y de trabajo conjunto. Así que por mi parte, agradecer al equipo, a María José, Camila, Simón, el profesor Pablo Álvarez y Tania, que no sé si llegó, parece que no todavía. Tania que emprendió nuevos rumbos hace algunos meses, pero que todos pusieron de su parte para que pudiéramos trabajar en conjunto con ustedes, que son los profesores que tienen, como decimos nosotros siempre, que tienen la guitarra en la mano y por lo tanto el desafío más importante en el día a día. También agradecer al equipo de la Secreduc y la DEPROC, liderados ahí por Lidia, y especialmente con los supervisores que estuvieron participando tanto del diseño como del desarrollo de las distintas actividades que hicimos en el marco de las redes de conocimiento. Creo que también ese trabajo es súper importante porque nos permitió articular los elementos de la política pública y la aplicación de las políticas públicas en el territorio también a través de este espacio de las redes de conocimiento. Y de esa manera nos permitieron también estos espacios llegar más directamente a cada comunidad educativa. Pienso que en ese sentido también ha sido un acierto. Y nada, los invito a desafiarse en que este espacio de trabajo se mantenga y que evolucione de buena manera, que vayamos creciendo en este espacio de trabajo, sabiendo que además nos toca un año 2021 que va a ser muy particular porque estamos a puertas de resolver la pandemia, estamos a puertas de tener que efectivamente concretar nuestros planes de retorno en los distintos liceos. Y eso seguramente va a tener un condimento de estrés importante, va a tener un condimento de incertidumbre y nada, es como parte también de la tarea del docente, ¿no? Estar enfrentándose permanentemente a desafíos complejos. Así que no me cabe duda que vamos a seguir adelante y que ustedes van a entregar lo mejor de cada uno para que volvamos a la normalidad, a la presencialidad y que podamos seguir desarrollando cada una de nuestras comunidades educativas. Espero yo ahora, con muchas más herramientas, los profesores TP, a partir del trabajo y de la red de conocimiento de la que forman parte. Desearles también unas felices fiestas y que descansen en el verano. Todos queremos y necesitamos un lindo descanso este verano, así que espero que sea posible, que se puedan tomar ahí de acuerdo a los intereses y las posibilidades de cada uno, el relajo, ¿no? El desconectarse un poco de lo que ha sido este año difícil. Así que eso, un abrazo y muchas gracias. Agradecemos las palabras entonces de Pablo Fuentes, ¿cierto? El jefe de proyecto de la Red Futuro Técnico de la Araucanía, con ese mensaje que llama, ¿cierto?, a descansar ya en esta época del año, a pesar de que sabemos que los docentes tienen todavía un trabajo por delante, ¿cierto?, por realizar. Esperemos que en algún momento llegue ese anhelado descanso. Y para continuar con esta ceremonia, bueno, nosotros sabemos acá dentro de este espacio en Zoom, ¿cierto? Están invitados todos los docentes que participaron de las diferentes redes de conocimiento futuro técnico. Sin embargo, hay
los usuarios que nos están siguiendo a través de las redes sociales tal vez podrían estar interesados en conocer de qué se trata el trabajo que realizaron en redes de conocimiento, de cómo fue la estrategia, de cómo se gestó, y los dinamizadores de la red, en este caso, ¿cierto? Que nos mencionaba Pablo también, Simón, María José, Camila, Pablo, y Tania también, que estuvo ahí en el inicio de las redes de conocimiento, que hoy en día, como bien decía Pablo Fuentes, ¿cierto? Está en otro rumbo, pero también ha querido estar con nosotros para aprovechar de saludarlo. Nos quieren contar en este minuto de qué se trata, cómo se desarrolló el trabajo de estas redes de conocimiento sectoriales futurotécnico, y para eso quiero dejar con ustedes a Pablo Álvarez, para que nos cuente un poco de qué se trata. Pablo. Ahí sí, aló, aló. Gracias, Dani. Saludos a todos, a todas. ¿Qué? Aprovecho de sumarme a las palabras de Pablo, de agradecer el tiempo de estar aquí en nuestra última sesión de redes, hoy día todos juntos, que además, bueno, cierra un año muy difícil, pero que de manera exitosa, creo yo, la cerramos en colaboración, en comunidades de aprendizaje profesional. Y lo decía Daniela, hoy día tenemos, además de los profesores que son parte de la red, tenemos algunos invitados. Esta invitación fue abierta también a otros profesores, a otros docentes que trabajan con nosotros en otros proyectos, bueno, y especialmente a nuestra invitada, a Claudia, que ya nos va a dar una charla respecto al desarrollo profesional docente de manera cooperativa. Pensando en quienes no conocen las redes y también a modo de recapitular lo que fue el año, un año desafiante sin duda, pero que logramos surfear la ola bastante bien, es que queremos darle un espacio a contar brevemente respecto a la estrategia, red de conocimiento, y que ¿se está viendo? ¿Me confirma si se ve? Se ve, se ve, se ve. Y que, ahora se ve pantalla completa. Super. Perfecto. Y que red de conocimiento en realidad es un eufemismo de alguna forma para hablar de comunidad de aprendizaje profesional. Y ese apellido no es menor. Hablar de comunidad de aprendizaje tiene harta historia. De hecho, hablamos de comunidad de aprendizaje también entre estudiantes. Pero cuando hablamos de profesional es donde quizás el gran distintivo en esto del desarrollo profesional docente y muy vinculado con la carrera docente, vincula entonces al aprender entre pares. Y en eso creemos que Redes de Conocimiento está cerrando un año exitoso en ese sentido. Así que brevemente a quienes no conocen la estrategia y también a ustedes como parte de la red para recordar, hacer una memoria respecto a lo que fue el año, estuvimos trabajando en 5 redes, estas hermosas 5 redes: turismo, tecnología, agropecuaria, comercio y construcción. En varias fotos está Tania, aprovecho a saludarla formalmente. Hola Tania. Un equipo que comenzó en marzo, abril con la incertidumbre, ¿no es cierto?, de lo que el contexto remoto significó, pero que en comunidad se buscó abordar entonces estos mismos desafíos. En general, la estrategia aborda 2 grandes mundos. Por una parte está toda la línea pedagógica, que fue bastante fuerte y muy interesante abordarla en comunidad. Muchas veces estamos seguros que esto no es la panacea ni que tampoco es lo nuevo, más bien vino a instalar una cultura distinta de trabajo que muchas veces ocurre, pero ocurre en los pasillos, o ocurre de manera muy aislada entre docentes, o ocurre muy focalizada por departamento. Hoy día la invitación era a mirar la región y a mirarnos como docentes que enseñamos en especialidades comunes. Y en eso entonces que tenemos estas 2 líneas generales de trabajo. La primera fue todo lo curricular o lo más pedagógico. Nosotros tuvimos un recorrido bastante interesante desde lo curricular, la priorización, y finalizamos con el codiseño de una planificación, de una secuencia didáctica que abordara el objetivo de aprendizaje priorizado. Y por otra, más transversal, por una parte la patita, ¿no es cierto?, de ir conformando estas comunidades, que esperamos esta sea la ceremonia de cierre del año, pero no el cierre o término de las comunidades. Y la segunda patita es el levantamiento de intereses formativos que fuimos abordando a través de hoy día ya conocidos webinars, que antes no conocíamos la palabra webinar, talleres, cursos, vinculaciones con otras universidades. En algún momento nos vinculamos también con el proyecto de modernización de especialidades. Eso fue bastante interesante ya en la última parte del año. Entonces, la estrategia tuvo estos 2 mundos y de alguna forma fuimos abordando en cada sesión e intersesión también el contenido de ambas líneas.
Aquí destacar, ¿no? Al igual como lo hizo Pablo al comienzo, el trabajo conjunto con la Secreduc, quienes fueron también vinculando mucho lo pedagógico y lo curricular, lo ministerial también, ¿no? Hacer la bajada de lo ministerial en nuestras sesiones de red. En relación a lo pedagógico, tuvimos un ejercicio bien interesante, profundo, pedagógicamente hablando, y también desafiante de que en ese contexto teníamos que parar la máquina y ver, mira, el currículum que tenemos no nos alcanza, tenemos un año muy difícil, distinto, y entonces en conjunto fuimos analizando el currículum y lo priorizamos. Eso ya fue un tremendo producto, una gran ganada, de haberlo hecho esto de manera conjunta. Pensemos que cada uno de nosotros esté en su casa haciendo este análisis solo. Ese peso, esa mochila, sin duda se aliviana si es que veo que hay un trabajo conjunto y que entre todos pensamos y priorizamos en relación al currículum. Ese fue el primer ejercicio, este es un ejemplo de una especialidad, pero todas las redes hicieron la priorización. Luego tuvimos el levantamiento de intereses pedagógicos, donde la evaluación, sin duda, y siempre históricamente ha sido uno de los temas quizá más demandados, y tuvimos un ciclo muy interesante de tipo talleres, webinars asociados a evaluación. Tuvimos la participación de Carolina Hidalgo, que nos expuso una nueva mirada sobre evaluación, los nuevos paradigmas de evaluación, apoyados también de Gina desde lo más ministerial y el decreto 67. Luego avanzamos hacia instrumentos de evaluación y finalizamos con Chile Valora, que nos dio luces respecto a cómo estamos evaluando hoy día o se están evaluando hoy día las competencias en los estudiantes. En la misma línea de intereses formativos se abordaron aspectos técnicos donde la mirada más de especialidad, ¿no es cierto?, hizo sentido, y en muchos casos nuestras redes se dividieron por especialidad. Tuvimos invitados, grandes invitados de la Universidad Autónoma, de IAC, Universidad de la Frontera, incluso desde Talca, CFT San Agustín, invitados internacionales de Argentina que nos vinieron a hablar de turismo. O sea, fue un año redondo en relación a y así tuvimos varias instancias, ¿no? Tanto dentro de las redes como invitaciones especiales a nuestros docentes, a ustedes, en cursos, algunos con certificación, con horas también más extendidos, con webinars, digamos, más robustos. Entonces fue muy redondo en relación a esta línea. Y en relación al gran producto, quizá, ¿no?, que fue acá, que dio carne a todo el trabajo del año, que comenzó con este análisis curricular, que tuvo también tintes de formación específica en especialidad y también genéricas de manera pedagógica, es nuestra secuencia didáctica. O sea, hoy día tenemos un repositorio de secuencias didácticas codiseñadas, y eso es lo más lindo quizás al decirlo, ¿no?, codiseñado en estas redes de conocimiento, y que están disponible hoy día para todos ustedes, tanto en diseño pedagógico como recursos, para poder implementarlas durante el 2021, y con miras, ¿no?, ¿por qué no?, a seguir codiseñando cosas, a seguir pensando en seguir trabajando en relación a secuencias didácticas o el mismo análisis curricular. Así que fue, a mi parecer, y yo creo que represento también la palabra del equipo y de todos, fue un año redondo en relación al trabajo colaborativo, al trabajo en red. Hoy día, no solo en mi establecimiento, no solo en mi comuna, estamos hablando de un trabajo en red a nivel regional, con profesores de Lonquimay, de Temuco, de Carahue, de Victoria, o sea, la región conectada en relación a red de conocimiento. Así que a quienes no conocían red de conocimiento, es un grupo grande de docentes con mucha energía de seguir trabajando, creo yo, espero. Así que eso, fue un año redondo en relación a redes de conocimiento. Bien, gracias Pablo por ese resumen bien ejecutivo, ¿cierto?, de lo que ha sido el trabajo en redes de conocimiento. Sabemos que hay mucho trabajo detrás de esto, sin embargo se ha querido como resumir en esta presentación chiquitita, ¿cierto? Cada uno de ustedes sabe cuál es el valor que ha tenido la red de conocimientos sectoriales, ¿cierto?, en el trabajo pedagógico en cada uno de sus contextos, y es por eso que también queremos presentarles en este momento un video testimonial, un video en el que hemos recogido diferentes voces
de cada uno de los docentes, o de algunos de los docentes, mejor dicho, sobre diferentes aspectos en los que incidió este trabajo en red que se ha realizado durante todo este año 2020 y que se inició también un poquito en 2019. Así que los invito a que veamos todos juntos este video testimonial acerca del impacto que ha generado el trabajo en redes de conocimiento este año 2020. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? Fue súper importante para poder apoyarnos en este contexto de pandemia, ya que surgieron muchas estrategias que nosotros pudimos ir implementando a través del tiempo, precisamente que nos permitían trabajar a distancia con los alumnos. La red agropecuaria fue una forma, ¿no es cierto?, de darnos cuenta que no estábamos solos, que no éramos solamente nosotros los que habíamos sufrido este cambio, sino que habían otras personas, otros colegas, otros colegios que también estaban sufriendo lo mismo. Y esto nos permitió a nosotros compartir las dudas que teníamos, las incertidumbres, los errores, porque también nos comentábamos los éxitos, las experiencias. Yo he tenido la gracia de estar en otros países y ver su forma de trabajo en educación TP. Y es la forma que ellos lo hacen para tener éxito, en articulación, en colaboración, en ser transparente, en tener una forma de trabajo abierta, sin esconder nada. Si a mí me resulta, te puede resultar a ti. Si no te resultó, yo te ayudo. Pero no voy a esconder mi aprendizaje, ni voy a esconder mi metodología. Comenzamos a hacer en conjunto el análisis de esta priorización. Construimos una pirámide donde cada uno aportaba desde su lado y tomábamos decisiones en conjunto. Y de hecho fue la base para que en mi colegio, donde yo me desempeño, abordáramos ciertas decisiones en base al análisis que habíamos hecho en la red. Porque esto nos obligó a nosotros a volver a revisar nuestros objetivos de aprendizaje, ¿ya? Los objetivos de aprendizaje, los aprendizajes esperados, los criterios de evaluación y buscar qué estrategia nosotros podríamos utilizar, cuáles eran las mejores estrategias para abarcar los contenidos de esta forma remota. Yo creo que cada uno desde su perspectiva va dando los diferentes énfasis y de la misma manera se va dando cuenta también de qué es lo importante que tiene que trabajar con los alumnos y de qué forma puede ir mejorando al ver el trabajo que están haciendo otros docentes o desde qué punto de vista se está abordando por otros establecimientos. Por ejemplo, se identificaron algunos aspectos teóricos en la formación de los muchachos al momento de comprender cosas que están antes de la normativa. Sobre todo, por ejemplo, las diferencias que habían entre los programas de tercero y cuarto medio. Especialmente en las últimas reuniones, cuando ya teníamos un poco más avanzado y hacíamos un análisis didáctico más fino y nos dividíamos por especialidades, lográbamos generar actividades y dentro de las ideas que se iban dando, actividades que apuntaran realmente a lograr ese aprendizaje que era esencial. No solamente en cuanto al contenido que nosotros teníamos que trabajar, sino también cuáles eran esas competencias necesarias para poder lograr los aprendizajes de los alumnos. O sea, qué competencias nosotros tenemos que desarrollar en ellos. Más que lo que le tenemos que enseñar como contenido. Se hizo un levantamiento de información hacia los intereses de desarrollo profesional docente de nosotros. Hace mucho tiempo que no se hacía. Efectivamente, este año fue la oportunidad de tomar cursos de perfeccionamiento como nunca. Yo aproveché de hacer bastantes cursos de docencia online, neurociencia. Sirvió mucho como para capacitarse. O sea, yo de hecho hice varios cursos aprovechando la instancia.
que siga funcionando, que esto siga funcionando. Eso sería fundamental, elemental. Que sea una vía para compartir nuestras inquietudes, como fue este año, nuestras necesidades, nuestras dudas. Estamos convencidos de que es importante, ¿ya? Necesitamos, sí, lo hemos comentado, de alguien que sostenga, que mantenga la red, ¿ya? Para nosotros los profesores es difícil poder organizarnos porque tenemos todas distintas funciones. El próximo año hay que empezar a hacer un trabajo socioemocional con ellos y dar ánimo, dar ánimo, y si trabajamos en red lo podemos hacer. Bien, eso fue, aplausos virtuales, por favor, sí, ahí en las reacciones, en la zona inferior de su pantalla pueden ir ahí aplaudiendo. Eso fue parte de los testimonios, ¿cierto?, que pudimos recoger acerca del trabajo que se ha realizado en redes de conocimiento sectoriales, futuro técnico. Esperamos que les haya gustado, esperamos que la mayoría de los docentes que están aquí presentes y los que no están presentes también, por supuesto, se sientan identificados con estos testimonios, que el trabajo en red efectivamente haya sido un aporte para la labor docente. Este ejercicio que se ha hecho acerca de priorización curricular y un análisis didáctico y todos los ciclos formativos que se generaron en base a las necesidades de las redes de conocimiento, en base a las necesidades de formación docente que se manifestaron en cada una de las redes, haya sido de especial relevancia para cada uno de ustedes. Así es que, si es que hay alguien por ahí que no pudo ver bien el video o que no se escuchó bien por este tema de las diferentes conectividades, ¿cierto?, vamos a dejar colgado el video en nuestro canal de YouTube y en redes sociales también para que lo puedan ver con más calma más adelante si es que no se pudo observar de buena manera. Así que con eso podemos ir conociendo, ¿cierto?, un poco acerca de lo que se hizo en el trabajo de las redes para que el mundo, en el fondo, a través de esta transmisión en Facebook, ¿cierto?, pueda conocer el valor del trabajo en redes de conocimiento. Y ya para continuar con esta ceremonia, queremos dejar con ustedes a nuestra invitada especial, al plato fuerte de esta ceremonia, ¿cierto?, que es que tal vez podría considerarse como el último aporte de este año, ¿cierto?, solo de este año 2020, al trabajo de las redes de conocimiento. Así que vamos a dejar con ustedes a Claudia Lagos. Ella es la Coordinadora Nacional de Formación Continua del CPIP, del Ministerio de Educación, quien ha querido acompañarnos también para estar con nosotros y para hablarnos acerca de este aprendizaje profesional docente, cuando cooperar es aprender. Así que vamos a dejar con ustedes en este espacio a Claudia Lagos. Claudia, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por sumarte a esta ceremonia de cierre de redes de conocimiento, y bienvenida, ¿cómo estás? Hola a todos, bueno, muchas gracias, primero que nada, por invitarme. Estos espacios son espacios que en lo personal valoro mucho por varias razones, desde luego por lo que tiene que ver con mi actual desempeño como Coordinadora Nacional del Área de Formación Continua, pero sobre todo por mi pasado histórico, que es en la docencia y en la formación inicial y continua de docentes, que es algo que no he abandonado y que siempre me convoca, siempre que me invitan, participo, siempre hago el ejercicio de ver dónde puedo, a lo mejor humildemente, aportar, y entonces hoy día he venido a saludarlos desde el CPIP, pero también con esta doble militancia, ¿no? Como profesora también. Este tema del que vamos a hablar, que no sé realmente si voy a aportar demasiado, porque por lo que he advertido, han hecho un trabajo impecable durante este año, hay un saber construido, hay una trayectoria construida que es muy relevante y que no puede sino ser el cimiento, creo yo, para algunas de las inquietudes que planteaban los testimonios, como por ejemplo, cómo seguimos en el fondo. Yo viéndolo desde afuera me parece que es muy evidente cómo pueden seguir, sobre todo porque es obvio que han instalado, que se han logrado instalar importantes capacidades en ustedes. Yo les quiero hablar un poquito de eso, he traído una presentación que voy a compartir ahora, y les voy a ir contando un poco cuál es el contexto o el encuadre que me motivó a ofrecer esta conversación y no otra,
¿Sí? ¿Ven lo que estoy proyectando, verdad? Claudia, se ve. Sí, perfecto. Bueno, yo creo que es inevitable hoy día, cuando hablamos de lo que ha sido nuestra enseñanza o nuestra docencia durante este año, el referirse a lo que ha sido la docencia, pero en este contexto inédito, ¿verdad? En un contexto que ni aunque lo hubiéramos soñado, distópicamente lo habríamos imaginado. La verdad es que ha sido un año particular para todos, y yo trato siempre de denominarlo particular para no ponerle ni una carga, porque es inevitable conectarlo con la propia vivencia, ¿verdad? Como uno ha vivido este año, que es un año complejo para algunas personas, ha sido desafiante tener que lidiar con su rol profesional y también su rol más personal. Sabemos que han habido muchas situaciones complejas, incertidumbres, dificultades a veces estructurales, bueno, y todo eso de alguna manera es como el telón de fondo y es difícil no considerarlo para hablar de lo que sea que hablemos hoy día. Pero también ha sido este espacio y esta situación y esta circunstancia una oportunidad en alguna medida, porque de algún modo nos ha forzado o nos ha precipitado a situarnos en una perspectiva relacional con los otros muy distinta a la que habitualmente solemos tener. Y esto tiene mucho que ver con trabajar, compartir, desarrollarse con otros, pero ya no desde una perspectiva necesariamente voluntaria o espontánea o anecdótica o como una opción metodológica, sino que efectivamente como una manera o quizás la única manera de poder interactuar con los demás, es decir, en contexto de las reuniones Zoom, los espacios de intercambio, etc. O sea, hoy día hay un contexto que nos ha precipitado a vincularnos, tal vez no de la manera a la que estábamos familiarizados, pero sí en una manera importante. Entonces, también ha puesto en evidencia cómo es que uno puede aprender en este contexto. Esta situación, vamos a decir, histórica que estamos viviendo, un poco ha coincidido también con algunas preocupaciones que desde el CPIP teníamos respecto de cómo apoyar o cómo aportar efectivamente, diversificando las maneras de ofrecer oportunidades de desarrollo profesional para los docentes, porque efectivamente estábamos cada vez más conscientes de la importancia que tiene colaborar, pero también de aprender a colaborar, es decir, dejar de que esta dimensión más incidental que yo les decía sea efectivamente un ejercicio deliberado, un ejercicio planificado, un ejercicio que efectivamente se desarrolle dentro de ciertos parámetros y ciertos contornos, ¿verdad? Entonces, ya veníamos un poco pensando cómo hacer o cómo abordar este tema de instaurar estas relaciones más colaborativas en el aprendizaje y en la enseñanza, más allá del mero recurso metodológico de trabajar en grupo o de compartir una experiencia o de usar metodologías que impliquen el intercambio. Era cómo de alguna manera nos movemos desde la perspectiva habitual de un curso, de una acción formativa, a una perspectiva más de el intercambio en el contexto de una comunidad o de una red dialógica. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que sabemos de nuestra profesión, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, que hay aspectos que son propios de nuestro ejercicio profesional, que son inherentes a casi todo lo que hacemos, y que son claves en la actividad de cualquier profesor que se considere o que se precie de ser un buen profesor. Y uno de ellos, ya lo hemos escuchado muchas veces, nos hemos sentido interpelados por esta idea, hemos sido incluso evaluados al respecto, tiene que ver con esta capacidad de reflexionar sobre la experiencia, es decir, sobre aquello que yo hago o dejo de hacer cuando enseño. Esto es algo que posibilita, en parte, y ya vamos a ver por qué,
pero nos permite a los profesores, en parte, construir y resignificar el saber pedagógico, es decir, aquel conocimiento que es un conocimiento que se obtiene o que trasciende de el análisis de mi experiencia, la reflexión sobre lo que hago, el volver atrás, los pasos de mi actuación y tratar de objetivarla, ¿verdad? Entonces, el saber pedagógico, que es un ejercicio del cual somos demandados permanentemente los profesores, es un ejercicio fundamental, es un ejercicio que es el que nos resuelve finalmente las preguntas de la enseñanza, porque ya sabemos, y yo creo que todos los profesores que están acá lo comparten, que la sola teoría, que el solo conocimiento o mirar la realidad de categorías epistemológicas, la sola investigación, la sola disciplina en realidad no resuelve los problemas de la enseñanza o los desafíos de la enseñanza. Entonces, este saber pedagógico, que es un saber que se construye analizando mi experiencia desde ciertos marcos conceptuales e interpretativos, pero que reconoce por sobre todo el valor de la experiencia, es algo fundamental que es parte de nuestro quehacer y que muchas veces está invisibilizado. Y una cosa que además sabemos, adicional, es que este saber pedagógico, o vamos a decir este conocimiento más encarnado sobre la enseñanza, lo vamos construyendo desde los inicios de nuestra profesión y a lo largo, durante todo nuestro desarrollo profesional. Por lo tanto, corresponde a algo que les voy a compartir más adelante, pero se los anticipo, sería como una competencia profesional, pero una competencia de crecimiento. Entonces, el saber pedagógico, para construirlo, requiere que durante toda mi trayectoria formativa o mi trayectoria profesional, yo esté generando este conocimiento, lo esté movilizando, es decir, transfiriéndolo, utilizándolo de distintas maneras y desde luego resignificándolo, es decir, buscando una propia manera de comprenderlo. Y eso, de alguna forma, que aparentemente es tan sencillo, es algo bien complejo en verdad, que ha sido muy estudiado y que corresponde ni más ni menos que a una manera particular de pensar, o como señalo acá, un modo particular de razonamiento. Es decir, pensar como profesor no es lo mismo que pensar como ingeniero, como médico, como cualquier otra profesión, porque es un saber particular y es un modo de razonamiento particular. Entonces, ahí ya instalamos un primer desafío súper relevante que hay que considerar en la perspectiva de por qué aprender a través de una comunidad o aprender con otros. Un último elemento respecto de este saber pedagógico es su carácter, como ya les decía, eminentemente praxeológico, es decir, que no es solo práctico ni solo teórico, sino que efectivamente es una amalgama de ambos saberes, es decir, la experiencia es importante para el saber pedagógico, no alcanza por sí sola, por supuesto, para resolver los desafíos de la enseñanza, pero es muy fundamental, así como tampoco la teoría por sí sola alcanza. Y en el fondo hay un desafío ahí de los profesores, y por las características que tiene nuestro hacer, que es un hacer en la praxis, en el acto, es una actuación que de alguna manera nos impide estar considerando otras cosas u otras fuentes de información. Cuando nosotros enseñamos estamos totalmente implicados en esa situación. Por lo tanto, muchas veces hay aspectos de esa experiencia o de esa situación que no es tan fácil recordarlos, recuperarlos para otra situación. Es algo así como algunos autores denominan como la caja negra de la enseñanza, es decir, cuando yo me pongo en el ejercicio de decir, esta clase me salió bien, creo que los niños aprendieron, pero me pongo a pensar por qué salió bien, y seguramente me acuerdo de algunas cosas, pero no de todas, y es muy probable que si yo se la describo a otra persona, le voy a decir muy poco de lo que realmente hice, y entonces hay un desafío ahí, hay una urgencia por, como señalo, trascender a la inmediatez de la experiencia en que este conocimiento es generado, y tratar de avanzar como profesores individuales y también como colectivos a la producción de un conocimiento que es profesional, que trasciende esa práctica inmediata y que yo puedo reutilizar y puedo compartir.
Y de alguna manera eso es lo que uno hace cuando interactúa en una comunidad de aprendizaje o en una red de aprendizaje, o es lo que debería. Acá no me voy a detener demasiado, pero sí quisiera, para el que le interese, en el fondo, darle una vuelta a ir como sumando estas piezas. Entonces, hemos hablado en un comienzo de la importancia de el saber pedagógico, de cómo se configura este saber pedagógico, de cómo este saber pedagógico es un tipo de conocimiento que es complejo y que podríamos reutilizar si supiéramos efectivamente cómo hacerlo o potenciarlo mucho más. Y eso está directamente vinculado con la capacidad o con los niveles de reflexividad que ponemos en juego cuando pensamos sobre nuestra enseñanza. Y entonces yo les he puesto acá algunas conceptualizaciones que son, como todas las conceptualizaciones, un modelo para interpretar. La verdad es que uno separa los niveles de pensamiento, de reflexividad para efectos de estudio, pero lo cierto es que uno en la vida no piensa aisladamente, es decir, el pensar es una acción mental muy compleja y que supone distintas subactividades y que ocurren de manera muy sinérgica y muy recursiva. Pero si uno tuviera que separarlo, uno podría decir, hay un primer nivel de pensamiento o de reflexividad, que es un pensamiento muy descriptivo, es decir, un profesor que cuando se refiere a la calidad de su enseñanza o a los problemas sobre la enseñanza que tiene, o a los desafíos de la enseñanza que debe enfrentar, en el fondo tiene un tipo de pensamiento que es más bien básico, que es más bien evocativo, que le sirve para poder relatar aquellas cosas que a él le complican sobre la enseñanza, pero como les digo, no es realmente un esfuerzo muy profundo para pensar. Y muchas veces los seres humanos, todos, utilizamos este nivel de pensamiento, porque circulamos y transitamos por ahí. Y entonces, ese es un nivel de pensamiento que para analizar nuestra propia práctica no es demasiado útil, porque como ahí señalo, en el fondo lo que logramos con esto es reproducir una realidad. Es como decir, los niños hoy día no se conectaron para nada con la actividad o con la clase que hice, y entonces, porque en realidad conversaban, se pararon 1000 veces, sacaron los teléfonos, etc. Y no me cuestiono mayormente, entonces digo, en realidad eso fue lo que pasó. Entonces, ¿cómo salió tu clase? No, mi clase salió mal, pero porque los niños hicieron todo aquello, es decir, no hay ningún cuestionamiento mayor. Si yo llevo ese mismo ejemplo a una reflexividad de un nivel más analítico, que es un tipo de pensamiento que uno puede adquirir cuando va más allá de solo la descripción, que es lo que hicimos anteriormente, y que logramos cuestionar un poquito la práctica, podemos efectivamente decir que estamos en un nivel más intermedio, pero que también tiene una complejidad, y que es que realmente cuando uno cuestiona la práctica, ya no solo desde describirla, sino decir, en realidad yo creo, por ejemplo, que los niños estaban súper desordenados hoy día, y cuando lo voy a explicar, en vez de complejizar la explicación, digo, no, pero lo que pasa es que este nivel de desorden se debía a que hoy día va a llover, o porque los adolescentes por naturaleza son así, o porque la curva de atención y concentración de un niño o adolescente en realidad es muy mínima, y bueno, y esas son las razones por las que probablemente mi clase no resultó. Entonces, estamos viendo que es un nivel un poco más evolucionado, vamos a decir, pero que no alcanza necesariamente para encontrar muchas soluciones, porque solamente nos permite contrastar la situación o la evidencia o la experiencia con algún marco interpretativo, con alguna teoría que yo manejo, con alguna cosa que aprendí, pero que en definitiva, nuevamente, no resuelve los desafíos de la enseñanza. Y hay un tercer nivel de reflexividad, que es un nivel, podemos decir, crítico, la gente más freiriana podrá decir crítico emancipador, que es un tipo de pensamiento que es más profundo, pero principalmente porque es mucho más autocuestionador, es decir, logra avanzar de la mera descripción, logra avanzar de la mera explicación desde una o dos teorías que manejo, sino que efectivamente asume como la complejidad y la comprensión más profunda de un problema de enseñanza.
que son los problemas que nosotros enfrentamos habitualmente cuando enseñamos a los niños. Y eso tiene que ver además con poner en evidencia que en el fondo a veces las actividades, las experiencias no nos funcionan o no se desarrollan de la manera en que las teníamos previstas o no logran los objetivos de aprendizaje esperados por razones que son mucho, mucho más complejas que una sola variable, que tiene mucho más que ver con ciertas condiciones del contexto a veces, pero sobre todo también tienen que ver con, y este es el valor, digamos, con mis supuestos, con mis propias ideas, a veces con mis creencias, con mis prejuicios, con aquellas cosas que a lo mejor no me las he preguntado suficientemente, y sobre todo con aquellas cosas en las que he reflexionado solo. Y por eso que para llegar a un pensamiento crítico, a un pensamiento que efectivamente me permita a mí generar muchas más respuestas a mis desafíos de la enseñanza, yo requiero en el fondo pensar con otros. Es un tipo de pensamiento que puede desarrollarse y legitimarse a partir de el diálogo, el intercambio, el reconocimiento de la intersubjetividad con otros. Cuando yo los escucho en sus testimonios y en la descripción que hace Pablo sobre lo que hicieron este año, hay bastante de eso, hay bastante de construir colectivamente y colaborativamente, y construir a veces también es deconstruir, y a veces escuchando a otros yo vuelvo sobre mis propios pasos y me doy cuenta que a lo mejor tendría que reconsiderar ciertas cosas, o que tal vez no estaba haciendo las cosas de una manera tan útil, o puedo reforzar también lo bien o lo conveniente de mis decisiones pedagógicas. Es decir, este nivel de pensamiento es un nivel de pensamiento que realmente es el que contribuye, el que nos puede permitir a los profesores avanzar en la complejidad de la enseñanza, la complejidad que hoy día es mayor incluso en el contexto de la pandemia, donde efectivamente hemos hecho además el ejercicio de tener que transferir o tratar de movilizar en el fondo nuestra experiencia histórica como enseñando presencialmente a experiencias que pueden ser a veces virtuales o bajo otras modalidades que limitan desde esta primera aproximación las posibilidades. Entonces, estos niveles son súper importantes porque cuando uno participa de una comunidad, uno participa desde algunos de estos niveles. Y esto no quiere decir que las personas estén categorizadas en estos niveles, es decir, no es que toda la gente esté en un nivel descriptivo. En general, los seres humanos siempre, así como muchos otros procesos de desarrollo que tenemos un pensamiento que es dinámico, y en algunas acciones o para algunos propósitos tenemos una reflexividad de nivel más bien descriptivo, para otras tenemos un nivel más analítico, hay otros temas, otras temáticas en las que a lo mejor hemos profundizado más y desarrollamos un tipo de pensamiento más crítico. Entonces, esto no es algo para etiquetarnos, sino que para entender un poco cómo funciona el razonamiento. Y en ese sentido, el razonamiento que es más útil para poder aprender con otros y para poder enseñar a otros tiene que ver con este nivel de reflexividad más crítico. Entonces, estos elementos son importantes para entender por qué una comunidad de aprendizaje es una opción válida e importante para desarrollar esto que apareció acá, que es el aprendizaje profesional. En general, solemos hablar bastante del desarrollo profesional. ¿Ah? Hoy día, la noción, el concepto que es más útil para poder representar lo que los profesores hacemos cuando aprendemos con otros tiene que ver con que es el aprendizaje profesional, es decir, una noción que supone una disposición afectiva y cognitiva por parte de los profesores para responsabilizarse de manera autónoma y consciente en mejorar la enseñanza que implementan, es decir, asumir esta responsabilidad en un contexto de colaboración con otros y que implica, como se señala, por un lado desarrollar un sentido de autoeficacia profesional, es decir, ser capaz de evaluar, y en esa evaluación volvemos entonces a estos niveles de reflexividad, ser capaz de evaluar qué tan efectiva es mi enseñanza, qué tan bien orientado está mi quehacer, o qué cosas podría yo mejorar, etcétera.
y, por ejemplo, ese es uno de los desafíos que uno podría mirar desde una perspectiva descriptiva, analítica o crítica, ¿verdad? Yo puedo decir, en realidad tengo un problema de enseñanza, pero yo lo hago bien y lo hago lo mejor que puedo porque en realidad el problema está allá afuera. Es decir, un profesor que es autoeficaz es capaz de evaluar o de autoevaluar qué tan efectivo es lo que hace y además utiliza otra competencia de crecimiento, como les decía antes, que es la capacidad de agencia, es decir, la capacidad de movilizarse hacia la mejora de la propia práctica, pero sobre todo hacia la identificación de las propias necesidades. Es decir, yo me doy cuenta que esto lo tengo que mejorar, esto es un conocimiento que a lo mejor ha cambiado desde cuando yo salí de la universidad y me lo enseñaron, por lo tanto necesito aprenderlo de nuevo, o necesito reforzarlo, o complejizarlo, y entonces yo me movilizo, es decir, pongo en juego esta otra disposición o competencia de crecimiento, que es la capacidad de agencia. Estas dos dimensiones son súper relevantes para el aprendizaje profesional y se ponen en juego cada vez que yo aprendo solo o con otros, ¿sí? Y como les decía entonces, la capacidad de agencia, el sentido de autoeficacia, que son parte de este aprendizaje profesional, que requiere esta capacidad a su vez, y vamos vinculándolo con los otros conceptos, requiere esta capacidad reflexiva, son dos competencias de crecimiento, ¿sí? Es decir, son competencias que uno no adquiere de un día para otro, no las adquiere en un curso, no las adquiere cuando salió del pregrado, sino que son competencias que van permanentemente complejizándose y las complejiza no solo lo que yo sé, sino que también el contexto, las condiciones sociohistóricas, como por ejemplo ahora en pandemia hemos tenido que poner en juego otras competencias o de otra manera nuestra capacidad de agencia y nuestro sentido de autoeficacia, y de alguna manera nuestras competencias de crecimiento son unas competencias que yo estoy permanentemente desarrollando. No es una habilidad estática y por lo tanto son complejas. Y articulando todo esto, estamos relevando la importancia de la reflexión, estamos diciendo la importancia que tiene para el aprendizaje profesional, estamos relevando la importancia de particularizar o visibilizar un tipo de saber que es nuestro saber pedagógico, y para todo ello sabemos lo importante que es reflexionar, y de las cosas que sabemos, y esto es una evidencia que les quiero compartir, solo con el propósito de que podamos efectivamente en esta comunidad auto-observarnos, y me incluyo porque yo también soy una profesora, sabemos que, por ejemplo, en las evaluaciones que se hacen a los docentes o que se han hecho en el último tiempo a los profesores, la reflexión, que es lo que está señalado en la columna de la izquierda, donde hay distintas desempeños en el fondo que se evalúan, sabemos que la reflexión, es decir, habilidades como el análisis a partir de las características de los estudiantes, el uso del error para el aprendizaje, es decir, esta dimensión más metacognitiva del aprendizaje, sabemos que en términos generales, y acá no estamos individualizando ni a ningún profesor, ni a ningún nivel educativo, ni a ninguna región, sino que en términos muy genéricos, pero sí sabemos que son competencias que no están muy desarrolladas, es decir, los profesores que responden de manera competente y destacada a esta capacidad son muy poquitos, como se fijan ahí, está marcado con un color azul, respecto de aquellos que no desarrollan tan claramente o no la evidencian tan claramente en las evaluaciones estas capacidades, que está señalado con un tono más anaranjado o amarillo. Entonces, tenemos acá una situación que pone en evidencia lo relevante que es el ejercicio y el esfuerzo que ustedes han hecho este año, porque de alguna manera lo que ustedes están haciendo es movilizarse a sofisticar un poco más esta capacidad, ¿sí? Uno puede tener muchas aprehensiones, puede tener una opinión, puede tener muchas suspicacias incluso respecto de las evaluaciones, pero yo creo que ponderándolas en su justa medida, acá nos están dando una información que es relevante y que nos puede permitir, en este contexto de reflexividad, autoobservarnos y decir, efectivamente, si uno tuviera que pensar en los profesores en un sentido amplio,
sería importante orientarse a la tarea de ayudarlos y apoyarlos a desarrollar sus competencias reflexivas. Entonces, ahí hay algo que ustedes ya están haciendo y sobre lo que han avanzado muy bien, y que también, como les decía al principio, explica de alguna manera por qué para el CPIP y para el Ministerio en general estamos considerando que las comunidades de aprendizaje son una herramienta para la construcción y para el intercambio de saber pedagógico súper importante y que va a ayudar y contribuir a los profesores a mejorar su reflexión. Otra cosa que sabemos, y es lo último que les quiero compartir respecto de esto, es que en el año 2019 se consideró un módulo adicional en las evaluaciones, que fue un módulo que se denominaba el módulo 3, es decir, los profesores era voluntario, no estaban obligados a responderlo y no tenía ni una implicancia para su evaluación, porque no se juntaba con el resto de la evaluación, se consideró la dimensión del trabajo colaborativo, ¿sí? Un número de 11.071 profesores hicieron voluntariamente, insisto, este módulo que implicaba en el fondo pronunciarse o abordar la evaluación sobre estas dimensiones que aparecen acá, la relevancia de la necesidad de trabajar colaborativamente, la calidad del diálogo profesional, el valor del trabajo colaborativo para el desarrollo profesional y la reflexión sobre el impacto de la experiencia del trabajo colaborativo. Y nuevamente acá tenemos que, en términos generales, insisto, sin personalizar a nadie y en una globalidad y con el afán de iluminar nuestra reflexión, podemos decir que los profesores competentes y destacados nuevamente en esta dimensión del hacer profesional también es más limitada respecto de aquellos que tienen más dificultades. Entonces, tenemos acá dos elementos que están presentes en la conformación de una comunidad de aprendizaje que ponen en evidencia lo relevante que son estos aspectos para el aprendizaje, para la enseñanza y como consecuencia para el aprendizaje de los niños, ¿verdad? Y por eso que las comunidades de aprendizaje, vistas desde esta perspectiva y de este diagnóstico que hacemos como CPIP, podemos decir, y sobre todo sobre el diagnóstico que hacemos no para enjuiciar a los profesores, sino para decir, chuta, cómo apoyamos a los profesores, cómo desarrollamos acciones formativas y orientamos nuestro quehacer en acompañar a los profesores en estos desafíos de la enseñanza que requieren que ellos desarrollen estas competencias de crecimiento. Y es ahí donde surge esta idea de comunidades de aprendizaje, que como les decía, está muy en sintonía con lo que ustedes están haciendo, pero también está muy en sintonía con lo que hoy día la evidencia internacional dice de cómo aprenden los profesores. Nosotros también, para desarrollar nuestra oferta formativa de este año, entre ellas, una que ustedes utilizaron bastante, que son los cursos de la priorización curricular, porque si bien la UCE lo que hace es generar el material, pero los que desarrollamos los cursos, y si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de participar de algunos de ellos, los cursos los hacemos CPIP, es decir, transformarlos en clave acción formativa, ese es nuestro trabajo. Entonces, uno de los elementos que valoramos en el fondo fue el empezar a pensar entonces cómo ayudamos a que los profesores en estas acciones formativas, y a partir de la evidencia que les decía que consultamos internacionalmente, que reflejaba que realmente los profesores, más que en este momento, más que los cursos, más que tener acceso a una capacitación, lo que más valoraban en este momento de crisis y de pandemia era tener acceso a una red, era poder conversar con otros, era poder interactuar con otros profesores, era poder compartir su enseñanza. Entonces, desde esa perspectiva, es muy importante lo que ustedes hicieron, es muy importante lo que tienen que seguir haciendo, que es poder ampliar y profundizar este desafío de las comunidades. Porque como se señala acá, las comunidades son espacios en los que los participantes comparten una actividad, un interés, un propósito junto a otras personas y sobre el cual, mediando cierta regularidad en su interacción, van construyendo aprendizaje y también van enseñando acerca de aquello que los convoca. Eso lo agrego yo, y por eso lo pongo en otro color, pero es muy importante porque dentro de las cosas que hoy día sabemos es que uno, cuando interactúa con los demás, no es solo que
aprende, también enseña. Seguramente en las conversaciones que ustedes sostuvieron durante este año, también pudieron enseñar mucho de su propia experiencia y de aquellas cosas, por ejemplo, que les funcionaban, aquellas preocupaciones que tenían, y en ese sentido esto es una relación de ida y vuelta, ¿verdad? Hay 3 ideas centrales que uno debiera considerar en la implementación de una comunidad de aprendizaje. Primero, que la enseñanza y el aprendizaje son actividades públicas, es decir, ahí también, y lo dijo un profesor de los testimonios, que me encantó escucharlo, dijo que en estos espacios habían podido compartir y conversar y decir cómo estaban haciendo las cosas y cómo les funcionaba, sin temor a ser enjuiciado, atreviéndose a decir, ¿sabes qué? Parece que hice esto, pero la embarré y no pasa nada. Y en el fondo, de alguna manera contribuyendo a este gran desafío que nos va a hacer mejores profesores, mejor sistema educativo y sobre todo mejor sociedad, que es hacer pública la docencia. Otro elemento es que las comunidades de aprendizaje posibilitan, como ya hemos anticipado, la construcción de un conocimiento profesional, es decir, un conocimiento que no está en otro lugar, sino que producto de la reflexión sobre la propia enseñanza. Y otro elemento es que el aprendizaje individual y colectivo se construye y se fortalece en la interacción con otros. O sea, esto hoy día ni siquiera es una metodología de trabajo, es la evidencia que plantean las neurociencias, que plantean años, décadas de investigación, que dan cuenta efectivamente de este último argumento que les quiero compartir, que es la idea de la cognición distribuida, es decir, que el conocimiento, que el saber, por decirlo de alguna manera, o para decirlo en términos muy sencillos, que con otros somos más inteligentes, porque el conocimiento no está situado, no está aislado en una sola mente, sino que se fortalece y se enriquece en la interacción con otro. Entonces, cuando nosotros trabajamos colaborativamente, cuando nosotros propiciamos relaciones de ayuda y colaboración, ya sea a nivel profesional, a nivel de estudiantes o como profesores, lo que estamos proporcionando son oportunidades para generar esta cognición distribuida, es decir, que todos podamos ser mucho más inteligentes, por usar una palabra común, pero sobre todo podamos desarrollar, incrementar mucho más nuestras propias capacidades. Yo puedo tener una idea genial, que yo considero genial, pero si no la comparto con nadie, se queda como en esos límites. Si esa idea yo se la comparto a otra persona y le digo, mira, estuve pensando esto, y esta persona me dice, mira, sí, pero yo haría esto otro también, o yo pensé lo mismo la otra vez, pero lo resolví de esta manera, finalmente lo que terminamos haciendo es puliendo una idea, complejizándola, profundizándola y haciéndola mucho más potente. Por lo tanto, hoy día, aprender con otros no es una opción. Como señalan estas ideas finales, la mediación cultural tiene un efecto recursivo y bidireccional, es decir, uno avanza o lo externaliza, pero también lo interioriza, es decir, nosotros cuando colaboramos, nos modificamos nosotros, pero también al ambiente o al entorno, y con eso entonces a nuestros colegas y a nuestros pares. Otro elemento relevante de esta cognición distribuida, que considera esta capacidad de reflexionar no solo individualmente, sino colectivamente, es decir, llegar a este nivel de reflexión mucho más sofisticada que yo les comentaba, es que los artefactos culturales son materiales simbólicos y regulan la interacción con el ambiente, con uno mismo. En este sentido, dice, las herramientas que nosotros utilizamos son muy importantes para aprender con otros, y quizás la herramienta más importante que tenemos, la principal, es el lenguaje. Por lo tanto, una comunidad, una vez más, es un espacio propicio para poder desarrollar nuestra comunicación, intercambiar nuestras ideas, nuestras subjetividades, nuestras experiencias, nuestras creencias, nuestros prejuicios, nuestros conocimientos del currículum, etcétera, y que a través del lenguaje podamos interactuar, intercambiar, complejizar. Otro elemento importante, porque esto es algo que nos hace sentido o nos hace más sentido en el contexto adulto o de una necesidad instrumental como aprender con otros, ¿verdad? Pero sabemos también a partir de la evidencia que el ambiente cultural en que los niños nacen ya viene con un conocimiento acumulado, porque en el fondo en ese contexto cultural
está el conocimiento de otras generaciones. Eso ustedes lo saben mejor que nadie en el lugar privilegiado en el que habitan, donde tienen la sabiduría ancestral de muchas generaciones, y eso es tan evidente, ¿no? Pero descubrirlo, corroborarlo desde las neurociencias, es decir, cómo el aprender hoy día, aquí y ahora, necesariamente cuando yo aprendo con otros, recupero esta experiencia histórica o sociohistórica de la experiencia, vamos a decir, que se ha transformado como en un soporte genético. Y esta idea de cómo cuando yo pienso con otros, cuando yo interactúo con otros, en el fondo desarrollo más mi cerebro. Es decir, el cerebro humano es un órgano que es biológico, igual que el corazón, igual que los pulmones, pero que a diferencia de estos órganos que he mencionado, el cerebro depende de usos culturales, es decir, mejora su funcionamiento, mejora su calidad en el intercambio y en la interacción con otros. Eso lo podríamos hablar muy extensamente en otra reunión, porque tiene mucho que ver con el fundamento de las neurociencias y porque hoy día es tan importante entender la importancia de las interacciones para mejorar el desarrollo del pensamiento. Y finalmente, esta idea de que la mediación cultural o el intercambio que uno puede desarrollar a propósito de la interacción con otros implica necesariamente atribuir una importancia al mundo social en el desarrollo de las personas, es decir, cómo nosotros solo en el intercambio con otros podemos crear condiciones para aprender y para desarrollarnos como sujetos. ¿Sí? Una última reflexión respecto de lo que ustedes hicieron, que además fue una capacidad de adaptación impresionante, porque entiendo que este proyecto, la génesis de él era presencial. Es esta idea que también es importante conceptualizar, que cuando nosotros usamos de manera adecuada las herramientas tecnológicas, podemos realmente desarrollar este tipo de intercambio, este tipo de redes para también aprender con otros. Y poder también rescatar esta perspectiva más cultural, es decir, de cómo hoy día nos expresamos y nos comunicamos en la actualidad. Antes había como todo este mito de cómo las tecnologías eran más bien como un atributo de uso de los jóvenes. Hoy día sabemos que ya eso no es posible. En el fondo, si queremos seguir interactuando y vinculándonos con los demás, necesitamos abrirnos a esta comprensión, y también eso es algo que ustedes han hecho. Y por eso que, de alguna manera, este proyecto al que ustedes me han invitado a participar, creo yo que encierra todas esas condiciones. Simplemente, nada, felicitarlos, agradecerles este espacio para poder ponerle a lo mejor un poquito de nombre y apellido a muchas cosas interesantes y importantes que ustedes hicieron durante este tiempo. Me quiero quedar con esta imagen, que me gusta siempre compartirla, porque de alguna manera interactuar con otros tiene que ver con esto, con llevar el compás. Cuando uno baila, cuando uno se relaciona con otro a través del baile, requiere necesariamente seguir el compás. Y eso quiere decir no bailar a la pinta de uno, no imponer la manera del baile, como cuando la gente dice, no, esa persona me lleva muy bien en el baile. Bueno, en las comunidades no se trata de eso, se trata justamente de seguir el compás, y donde todos puedan participar armónicamente para poder aportar desde su perspectiva, desde su experiencia, desde su condición de sujeto sociohistórico, lo que sabe, lo que trae y lo que ha ido adquiriendo. Entonces, cuando hablamos de comunidades, también hablamos de cómo podría asemejarse o relacionarse con un bonito baile que alguna vez todos hemos tenido, ¿sí? Eso era lo que yo les quería compartir, la verdad. Qué bonita metáfora eso del aprendizaje colectivo, ¿cierto? Y de las comunidades de aprendizaje, hacer la analogía con los pasos de baile, con el baile que podríamos tener cada uno en su propio contexto, ¿cierto? Aplausos virtuales para Claudia. ¿Se dan cuenta por qué era nuestro broche de oro, ¿cierto? Porque tenía que ser Claudia quien tenía que venir a reafirmar el trabajo que se ha realizado en redes de conocimiento para darle sustento al trabajo que se ha realizado más allá de la práctica en lo que han aplicado ustedes todo este tiempo.
sino que hay un sustento más bien teórico también, que tiene que ver con este trabajo que se ha hecho en comunidades de aprendizaje. Así que agradecemos enormemente a Claudia Lagos, ¿cierto?, del CPIP en el Ministerio de Educación, que nos haya acompañado, que nos haya dado esta mirada más bien global, ¿cierto?, de cómo se desarrollan o cómo se deberían desarrollar las comunidades de aprendizaje, y que viene a reafirmar de alguna manera el trabajo que se ha realizado, ¿cierto? Más de alguno se sintió tal vez identificado con el trabajo, con la aplicación del trabajo que han hecho en cada uno de sus contextos, ¿cierto?, respecto de lo que contaba Claudia, y también podía sentir tal vez algún tipo de identificación con los desafíos que ella mencionaba, ¿cierto? Así que nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias al CPIP y al Ministerio de Educación por estar con nosotros y por entregarnos esa tremenda charla respecto de lo que significan las comunidades de aprendizaje, ¿cierto?, cuando cooperar es aprender. Oye, súper cortito, yo les voy a dejar la presentación, no me quise dedicar más a la última slide que la pasé, pero ahí están señaladas algunas acciones formativas que vamos a desarrollar, que esperamos desarrollar el próximo año, que están específicamente orientadas para estos profesores, para ustedes, que son TP de especialidad. Sabemos que el Ministerio tiene un desafío ahí, porque efectivamente en términos de priorización hemos muchas veces priorizado más desde el CPIP, estoy hablando, en lo que tiene que ver con dar herramientas para el currículum regular, pero también sabemos que cada una de sus especialidades es un mundo. Entonces, nuestro desafío para el próximo año es empezar a meternos en ese mundo con mucha más profundidad, y entonces tenemos una primera oferta que no sabemos cuándo va a salir porque la pandemia lo tiene todo tomado, pero tenemos la intención y el desafío de tener estos cursos, están en esa slide, ustedes pueden dirigirse a desarrollodocente.cpip en línea, que es nuestra página, y que en realidad está toda la oferta formativa, pero también va a estar especialmente esta oferta que en cuanto estemos en condiciones de informarla y decirle estamos, se los vamos a comentar directamente a la red. Pero por ahora en la slide va a quedar ese compromiso de tratar de implementarle el próximo año estos 6 cursos que estaban señalados ahí, que se los voy a compartir a través de Pablo. Vamos a quedar ahí al pendiente entonces de ese compromiso, ¿cierto? Y de la información que nos pueda llegar a través de Pablo. Y precisamente, hablando de Pablo Álvarez, ¿cierto? Le queremos entregar un espacio para ya ir cerrando esta ceremonia, ¿cierto? Para que pueda entregar unas palabras ya de reflexión o de cierre. Pablo, por favor. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, mientras Cristian nos muestra su campo, están viendo a Cristian ahí, siempre nos muestra su campo. Bueno, palabra al cierre. Es difícil no caer en el nivel descriptivo, asumiendo que son puras cosas positivas las que se ven, y creo que es así, no le quito peso a eso. Pero me gustaría ir un poco más al nivel analítico, quizás crítico, en relación a lo que fue redes de conocimiento y a la invitación que nos hace Claudia en pensar en estos niveles, porque efectivamente si uno hace un recorrido en el año, si uno piensa en los testimonios también, aprovecho de agradecer públicamente los testimonios, que son un pincelazo, digamos, de todas las sensaciones, visiones, emociones que cada uno de ustedes tiene respecto al trabajo en red. Faltaron obviamente muchos más. Creo que todo comienza con esta primera instancia de tomar los desafíos sin paralizarse, que fue un tremendo reto, ¿no? En marzo, estamos pensando en marzo, abril, cuando venía todo y lo más natural es paralizarse y esconderse, es que nosotros, ustedes, digamos, levantaron la cabeza y dijeron, vamos, aquí este desafío lo tenemos que enfrentar. Esa es la primera reacción y ese ya tiene un gran valor. Pero la segunda reacción es decir, vamos, hay que enfrentarlo, hay que adecuarse, hay que movilizarse, pero lo vamos a hacer con otros. Y ahí comienza este viaje, este hermoso viaje de la red de conocimiento que yo insisto, yo sé, y lo sabemos, lo hemos conversado muchas veces, no es la primera instancia de trabajo en comunidades que ustedes han participado, lo más probable es que hayan sido muchas. Quizás la gran diferencia es que hoy día estamos conversando, estamos conectando a docentes de la misma especialidad, con contextos distintos, pero problemas similares, que a nivel regional, y no queda solo a nivel más de pasillo o local.
Y en esta segunda movilización o idea de, ok, vamos, enfrentamos el desafío, pero además lo hacemos en conjunto, comienza a aparecer esto que Rolando, hola Rolando, allá Lonquimay, nos mencionaba en las últimas sesiones, que yo creo que también dio muy buenas luces de que la pega estuvo hecha, de alguna forma. Esto de que nos empezamos a mirar a nosotros. O sea, ya no estaba la ATE por fuera, ya no estaban las capacidades de mirar en el extranjero, no, éramos nosotros, docentes de especialidad, que conocemos la especialidad, que conocemos el contexto, que conocemos el currículum, que lo fuimos dando vuelta y lo fuimos profundizando también, pero en conjunto. Y lo que decía Guillermo también, ¿no? En el testimonio de atreverse a compartir esto que uno pensemos en la pedagogía hace 20 años atrás, que era como el secreto de uno, la planificación, la sala de clases cerrada. Hoy día es abierta, las ideas son abiertas, ideas positivas, errores o ideas más de cambio también son compartidas, y entonces en este viaje de ir mirándonos, de mirarnos a nosotros, de tomarle valor al otro, al colega de otra comuna muchas veces, colega del liceo también, cuando tuvimos instancias de redes de conocimiento, o sea, de docentes que compartían incluso el mismo establecimiento. Ese tipo de cosas creo que entrando a nivel descriptivo, analítico y crítico, pero fundamentales, claves, hermosas, o sea, años cerrados, redondos, digamos, de esta red de conocimiento. Y en esto yo quiero volver a levantar, y un poco mirando las proyecciones de las redes, es que, y lo decían los testimonios también, ¿no? Que esto no tiene que perderse. Nosotros estuvimos trabajando en la última parte de las redes, la estrategia estudio de clase, donde la primera parte de estudio de clase es justamente lo que estamos viendo nosotros ahora, que es mirarnos, que es pensar en cómo enfrentamos el desafío de enseñar, tremendo desafío, de enseñar y que nuestros estudiantes aprendan. ¿Sí? Una cosa es enseñarlo y otra es asegurar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y en eso, que esa mochila es enorme, si lo hacemos solo, sin duda es fácil sentirse ahogado, ¿no? Si hoy día vemos que compartimos roles, que compartimos ideas, que ya no tengo que hacer un diplomado completo porque un colega ya tiene una idea y las comparte, ese tipo de cosas de crecer profesionalmente en comunidad, sin duda aliviana harto la mochila. Entonces, cuando hablamos de estudio de clase y la primera etapa es codiseñar, que fue lo último o parte de las tareas del último tiempo, creo que eso no debería perderse. Quedó pendiente, obviamente, la implementación y ver estudio de clase, ¿no? Que es la implementación, el revisar la planificación, volver a diseñarla, etc. Pero ya dimos gran paso. O sea, si uno piensa en qué fue este año fue en este gran paso de armar, de estructurar una comunidad de aprendizaje, una gran red de conocimiento que somos todos nosotros, pero además nuestras redes, la estructura ya está. O sea, de aquí en adelante hay que ponerle cemento, embellecerlo, remates, ¿no es cierto? Y eso es ir avanzando en las profundidades que nos invitaba Claudia, de hacernos más inteligentes, ¿no? De manera colaborativa, cooperativa. Y ese es un desafío que no es menor, pero es absolutamente alcanzable. Así que, por último, agradecer. Yo creo que la sensación de María José, de Tania, ahí está Tania, de María José, de Camila, de Simón, del equipo Futuro Técnico, de la Universidad de la Frontera, de Pablo, es agradecer esta confianza, la disposición. El tiempo siempre estuvo en contra, ¿no? Pero cuando le vemos valor a estos espacios, trataban de conectarse. Ya vemos a Cristian mostrándonos su campo. Hay otro profesor por ahí conectado en auto. O sea, ese tipo de cosas son buenas señales. Son señales de que no me puedo perder red de conocimiento. Y no lo vimos solo ahora, lo vimos durante todo el año. Así que agradecido profundamente de la disposición del trabajo crítico, profesional, muy profesional, en torno a la especialidad, a lo pedagógico, a la diversidad de temas. Así que agradecido a los testimonios también. Claudia, muchas gracias también por darnos este marco más teórico, y la invitación también de CPIP de ampliar esta oferta formativa, digamos, y no solo en lo pedagógico, sino también en esto que ya tiene harto, hace ya un par de años que comienza a tomar fuerza, que es la formación técnico profesional, que estuvo olvidado un tiempo, pero hoy día está mucho más fuerte. Así que muchas gracias a todos y a todas. Y al equipo también, muchas gracias. Bien, con esas palabras de agradecimiento, aplausos virtuales para Pablo, por favor, ahí en sus reacciones pueden hacer estos aplausos. Bueno, y para ir cerrando ya un poco esta ceremonia y para no perder
este sentido de red, este trabajo, esta cultura de trabajo colaborativo que se ha realizado, ¿cierto? Y en esta lógica que se ha llevado desde un inicio en el trabajo en redes de conocimiento de dialogar, es que queremos un poco abrir la palabra, hacer una especie de plenario cortito para ir cerrando ya esta ceremonia, ¿cierto? Entendemos que los tiempos en virtualidad tal vez son un poco agotadores, pero sin embargo no queremos irnos sin escucharlos. Más allá del testimonio, ¿cierto? Y de las entrevistas que pudimos ver en el principio de la ceremonia, nos gustaría que nos pudieran contar en este minuto cómo se sienten, cómo fue el trabajo en red, aprovechar de que tenemos varios invitados externos, ¿cierto?, que estuvieron participando y que estuvieron aportando de alguna manera al trabajo de las redes de conocimiento. Estaba por ahí Andrés Correa del CFT de San Agustín, vi por ahí a Mauricio Burgos de la Universidad Autónoma, con quienes mañana vamos a hacer un hito de cierre también, todos invitados a participar de ese hito de cierre con la Autónoma mañana. Vi a Karina por ahí desde la UFRO, a Matías, ¿cierto? Y a Tania, por supuesto, que hoy día nos visita desde Educación 2020, pero que sin embargo estuvo desde un inicio de las redes de conocimiento futuro técnico desde el 2019, así que si hay alguien que quisiera decir algunas palabras para ya ir cerrando esta ceremonia, Tania. Si hay alguien, Tania. Sí, pues. Nada, lo primero, agradecer la invitación, contarles que estoy muy contenta de ver todas estas caras conocidas, todas estas caras que se extrañan, todas estas sonrisas que se extrañan montones. Pablo habló de lo descriptivo, yo voy a hablar desde lo emocional, que es mi fuerte además. Entonces, contarles que en lo personal, para mí este desafío fue un desafío súper potente, significó súper, además, provechoso. Cada vez que teníamos encuentros sentíamos que salíamos con el corazón llenito de emoción por todo lo que iba pasando, por todo lo que iba sucediendo, por ver todo este proceso de cómo íbamos conociéndonos, intercambiando experiencias, comentando, se iban creando lazos también, porque se fueron creando varios lazos, que cuando alguien necesitaba algo, no sé, ¿sabes quién tiene las orientaciones de no sé qué cosa? Ya, yo las tengo, y aparecían las orientaciones, cómo se apoyaban las iniciativas de los demás colegas. Todo eso fue magnífico, sin contar las innumerables, incontables risas de cada uno de los encuentros, porque además de ser un espacio de crecimiento profesional, de construcción de aprendizaje, de intercambio de experiencias y todo lo demás que ya han hablado, también fue un espacio en que lo pasamos bien, y lo pasamos bien en esto que comentaban, que comentaba Claudia, respecto de que no había problema en equivocarse. No nadie iba a ser juzgado si estaba equivocado o errado en algo, y si eso también era un motivo de que nos riéramos todos con algo, fantástico. Entonces, solo agradecer el espacio, agradecer también el compromiso de todos y cada uno de ustedes. Partimos efectivamente con un año dificilísimo, y cuando comenzamos con las redes de conocimiento en abril, mayo, no recuerdo bien, fue un proceso difícil, estábamos con toda la incertidumbre, estaba todo muy, muy complejo en ese momento, y cada vez que ustedes invitaban a otros docentes a sumarse, era como, bien, le dimos el palo al gato, lo estamos haciendo, se está logrando el objetivo. Y así fueron creciendo las redes, y a la medida que fueron creciendo, cada vez se fueron enriqueciendo más. Así que solo agradecerles por todos los espacios que tuvimos, y además invitarlos e insistirles en que por favor continúen con esta iniciativa. No se puede perder todo este año de trabajo que ha sido súper fructífero. Así que eso es todo. Un abracito para todos. Agradecemos las palabras de Tania, ¿cierto? Hay uno de los dinamizadores de las redes desde un principio, y quien estuvo presente también en la conformación de las 5 redes de conocimiento. ¿Hay algún docente, hay alguien más que quisiera, ya para ir cerrando, como bien decía, esta ceremonia, mencionar algo, agradecer, contar acerca de los aprendizajes o no sé, las proyecciones para el próximo año?
que abra su micrófono y tiene un espacio en esta ceremonia de cierre, si no, ya vamos a ir dándola por finalizada. Bien, parece que se dijo todo, no hay nadie más, estamos todos emocionados al parecer ya con a estas alturas del año, ¿cierto? Y con esta ceremonia de cierre. Vamos a ir finalizando entonces, si es que no hay nadie más que quiera mencionar algo. Agradecemos también la presencia de Secredu, que está Lidia por ahí, vía Claudia Jordán también, presentes en esta ceremonia. Agradecemos que hayan estado acompañándonos, que hayan estado acompañando. Gina también está por ahí, la acabo de ver, presentes en esta ceremonia de cierre del trabajo de redes de este año. Así que muy, muy agradecidos desde la Red Futuro Técnico, ¿cierto? Desde la Universidad de la Frontera y desde la Secretaría Regional Ministerial de Educación, muy, muy contentos acerca del trabajo que se ha realizado, muy orgullosos de ustedes mismos, de cómo se han podido conformar estas redes, de cómo han sacado adelante el trabajo colaborativo, de cómo sacaron adelante este sistema educativo en este complejo año escolar, siento tanto para los estudiantes como para los docentes, como para los equipos directivos. Ha sido un desafío para todos y ustedes lo han sabido sobrellevar de la mejor manera, y qué mejor que poder decirlo con orgullo, que fue a través de este trabajo colaborativo, que fue con colegas de especialidades, que fue a través del trabajo en red, y como bien decía Claudia, como bien decía Tania, sin juzgar cuando hubo algún error por ahí, y que siempre se puede mejorar de todas maneras. Así que muchísimas gracias, y quedaremos ahí pendientes a ver si es que nos podemos seguir juntando el próximo año. Un abrazo. Agradecido. Chao, chao. Felices fiestas a todos y a todas. Chao, chao. Cuídense. Chao. Chao, gracias. Que estén todos muy bien. Chao, Muchas gracias por todo. Chao, chao. Muchas gracias por todo.